Playas fluviales, calles de cuento, lugares de leyenda, porque hoy vas a conocer Allariz. Allariz es un municipio o concello del interior de la provincia de Ourense, bien comunicado por encontrarse al lado de la autovía de las Rías Baixas A52. Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971 y recibió el Premio Europeo de Urbanismo. Tiene 85,96 kilómetros cuadrados de superficie y 6.497 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os saludo desde el precioso pueblo de Allariz, desde el amplio aparcamiento que hay al ladito del casco histórico, ocupado los sábados por la feria, pero os lo recomiendo para aparcar gratis en el centro. Y aquí mismo tenemos el convento de Santa Clara, donde se encuentra el claustro más grande de España, pero lo único que podéis visitar, eso sí, gratis, es el Museo de Arte Sacro, que tiene dos joyas históricas que ahora os enseñaré. El convento fue fundado en el año 1286 por la reina Violante de Aragón, esposa de Alfonso X el Sabio, y su hijo el rey Sancho IV. El deseo de la reina era tan fuerte que en su testamento pidió ser enterrada allí, aunque ese deseo finalmente no se cumplió. El edificio sufrió varios incendios y la iglesia actual se levantó en el siglo XVIII. Su claustro de estilo barroco es el más grande de Galicia y uno de los más grandes de España. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural. El monasterio vivió momentos muy difíciles durante la invasión francesa de 1809, cuando fue desalojado y las tropas de Napoleón lo usaron como cuartel, causando enormes destrozos en su archivo y profanando las tumbas de nobles allí enterrados. También sufrió las consecuencias de la desamortización de Mendizábal en 1835, que le arrebató gran parte de sus propiedades. El museo se encuentra en tres pequeñas dependencias barrocas del convento y alberga una valiosa colección de arte religioso. Las piezas más importantes del museo son la cruz de cristal de roca y la Virgen Abrideira. La cruz de cristal de roca es del siglo XIII y es una obra maestra de la orfebrería medieval que combina cristal de roca, cuarzo, miniaturas pintadas, esmaltes y una base decorada con tres ángeles. En la cruz aparecen representadas figuras orantes que se identifican con la propia reina Violante y su esposo, el rey Alfonso X. Es una de las pocas representaciones de la reina que se conservan. La Virgen Abrideira data de finales del siglo XIII, está tallada en marfil, con detalles de ébano. Pero, ¿qué es una Virgen Abrideira? Es una tipología muy especial de la imaginería medieval que se abría como un tríptico, revelando escenas ocultas en su interior. Eran objetos de devoción personal muy preciados. Por fuera parece una imagen de la Virgen con el niño en su regazo. Al abrirse, se despliega un tríptico con 7 escenas en miniatura talladas de la vida del Señor. El nivel de detalle es espectacular. Se pueden llegar a percibir hasta las uñas. Y también tiene ciertas partes coloreadas que querían resaltar. Pertenece al tipo de Virgen de gozo por las escenas alegres que representa. Era uno de los objetos que ayudaban a las monjas a mantener viva la memoria de su fundadora y a profundizar en su oración. Y al lado del convento de Santa Clara se alza el santuario de San Benito, un centro de una devoción que trasciende siglos. Su importancia es tal que en 2022 el templo fue elevado a santuario diocesano y el propio Papa Francisco concedió la apertura de su Puerta Santa, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación con indulgencias plenarias. Siento no haber entrado porque conservo un retablo del siglo XVIII hecho en piedra, precioso y casi único en la provincia.
Y nos adentramos en el precioso casco histórico de Allariz, otro de los pueblos más bonitos de Ourense y de toda Galicia. Hay muchísimo que ver y, como siempre, podéis perderos por sus callejuelas. Podéis hacer una parada en la iglesia de San Esteban. Su origen se remonta a finales del siglo XII, cuando era una iglesia de transición del románico al gótico. De aquella época aún se conservan su portada y algunos canecillos. Y si os fijáis bien, veréis algo curioso. 3 sepulcros bajo arcos, decorados con la Cruz de la Orden de Santiago, una pista de que Allariz siempre ha estado conectada con el Camino de Santiago. Pero su historia no se detiene ahí, porque en el siglo XVI fue reformada y en su interior se esconden unos impresionantes retablos barrocos de finales del siglo XVII. Allariz también es famoso por sus museos, que tiene unos cuantos. Por desgracia, el Museo de la Moda y de Vicente Risco estaban cerrados durante nuestra visita en julio de 2026, y el Museo do Coiro, Cuero y o Muiño do Burato no nos dio tiempo a visitarlos. Pero haremos un viaje en el tiempo a nuestra niñez y os mostraré el Museo do Xoguete, que se encuentra en un pazo del siglo XVII y donde podemos ver una muestra de juguetes de todos los tiempos, gran parte de ellos donados por un vecino, Alberto Oro Claro. En la Plaza Mayor se encuentra la iglesia de Santiago.
En su fachada norte nos encontramos con un detalle que te transporta a los orígenes del románico. Fijaos en estos modillones cilíndricos que decoran las arquivoltas. Son del siglo XII, de la construcción original de la iglesia, y cada uno de estos rollos está decorado con rosetas y motivos que nos hablan de la herencia castrexa, una fusión entre el arte románico y las tradiciones más antiguas de estas tierras. En el siglo XVIII, la nave se reformó y se reubicaron las sepulturas de los nobles que financiaron la iglesia, dejando sus escudos heráldicos como testimonio de su poder. Y sin embargo, la pieza clave de esta historia no está en la iglesia, sino en el Museo Arqueológico de Ourense. Es una tapa sepulcral del año 1152. Este hallazgo demostró que la iglesia se asienta sobre una necrópolis mucho más antigua, de la que han aparecido tumbas que podrían ser de época romana. Los canecillos del ábside y la cornisa son los testigos más antiguos de este templo, que se levanta sobre la base de un culto anterior. Y aquí la iglesia de San Pedro, con origen en el siglo XI, aunque con muchas modificaciones posteriores. Y en este contexto tan histórico, Allariz rinde homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, José Suárez. Este fotógrafo, nacido aquí en 1902, es considerado el fotógrafo gallego más internacional. Su vida es una novela. Estudió Derecho en Salamanca, donde fue amigo de Unamuno. Se exilió en Argentina y Uruguay tras la Guerra Civil. Viajó a Japón como corresponsal y trabó amistad con el cineasta Akira Kurosawa. Su obra de una modernidad sorprendente se centró en el ser humano y su entorno, y hoy 25 de sus fotografías en gran formato decoran las fachadas de Allariz, convirtiendo sus calles en un museo al aire libre. Es un homenaje a un artista que, como su pueblo, supo mirar al mundo con unos ojos vivos que pensaban. Y por aquí nos acercamos al puente sobre el río Arnoia. Y debo pedir disculpas porque me he dado cuenta de que hemos dejado de grabar muchas cosas importantes de este pueblo, pues aquí al lado del río está el Museo do Coiro que mencioné antes, pero también los jardines del Festival Internacional de Jardines de Allariz. Disculpa perfecta para volver. Si seguimos el paseo del río, llegaremos a la playa fluvial o Arnado, y enfrente al lugar que os recomiendo para comer, o Fogar do Santiso. Este restaurante es muy especial. Tuvo su origen en el concello de Teo, que ya tenéis en el canal, y ya tiene 5 más. Este es uno de ellos.
Son restaurantes ecológicos y donde se difunde la cultura popular gallega. En este caso podrás vivir la experiencia de comer dentro de un antiguo molino o en el exterior al lado del río Arnoia. En la plaza de Óscar Boeiros podemos ver una parte de la antigua muralla, donde se encontraba un almacén de carbón para los herreros. A Ponte do Foxo restos cerca de la muralla de un puente que unía Allariz con el concello de Xunqueira de Ambía, que visitaremos próximamente. Salimos a los alrededores para conocer la playa fluvial de Aciarrica, pero rápido porque nos vamos a un lugar con un montón de puntos de interés que no podéis dejar de visitar. Pocos lugares acumulan tanta historia como Augas Santas en Allariz. Os lo voy a explicar todo en el mapa porque no quiero que os perdáis nada. Lo recomendado es aparcar donde señalo con la flecha roja. Se entra a la aldea de Augas Santas por la calle de la derecha. Y podemos ver la iglesia de Santa Mariña de Augas Santas, construida entre los siglos XII y XIII. Se alza en el lugar donde, según la tradición, fue enterrada la santa. Es un templo de grandes dimensiones, de 3 naves y con un precioso rosetón que guarda en su interior el sepulcro de Santa Mariña, uno de los principales focos de peregrinación. Aquí vienen mis recomendaciones. Para visitar todos los puntos de interés hay que seguir un sendero que parte de esta iglesia, líneas rojas en el mapa, y que no os llevará mucho más de 1 hora. Pero al principio es un sendero lleno de piedras y un poco incómodo de transitar. Para los que estéis acostumbrados no será un problema, pero si os queréis ahorrar un buen trecho y si hay sitio donde dejar el coche, podéis hacerlo donde se encuentra el sendero, líneas rojas con la carretera de color azul. Hay algo de hueco a un lado de la carretera.
Y si no, también podéis comprobar si hay sitio en el núcleo de Armea, donde señalo con una flecha de color amarillo y desde donde parte también un sendero circular para todo el recorrido. Por el sendero, lo primero que nos vamos a encontrar es el asiento de la santa. Pasaba tanto tiempo ahí sentada que quedaron las formas. El siguiente punto es la Basílica Medieval de la Asunción. Comenzó a construirse a finales del siglo XIII, promovida por la Orden Templaria, pero no se sabe por qué razón quedó inacabada. Pero ¿cuál fue la historia de Mariña? ¿Por qué la intentaron quemar? Cuenta la tradición que Mariña, convertida al cristianismo, rechazó al prefecto romano Olibrio, quien enfurecido la sometió a todo tipo de tormentos. La encerró, la colgó, la hirió con peines de hierro y la arrojó a un estanque. Pero ella milagrosamente sanaba al cabo de 3 días. Intentó quemarla viva en un horno, pero fue salvado por una intervención divina. Finalmente, el 18 de julio del año 139, fue decapitada. La leyenda cuenta que su cabeza, al caer, rebotó 3 veces en el suelo, y en cada punto brotó un manantial de agua pura. Así nacieron las augas santas que dan nombre al lugar. Y aquí viene el gran misterio, y es que debajo de la basílica se encuentra el horno de la Santa, donde intentaron quemar a Mariña. La cripta es en realidad una sauna ritual de la Edad de Hierro, un claro ejemplo de cómo el cristianismo se superpuso a las tradiciones paganas de la cultura castrexa. El siguiente punto es el Penedo da Moura. Y muy cerca As Pioucas, lugar de culto donde cuentan que Mariña se refrescó al salir del horno y donde acaba la procesión de los pendóns el día de la Ascensión. En realidad era un lagar rupestre de vino o aceite.
Y para terminar con las referencias a la santa, el poblado castrexo donde vivió, el castro o cibdá de Armea, o finca de la Atalaya, datado entre los siglos I y III después de Cristo. Se pueden distinguir dos domus o casas romanas a los lados de una calle. Y para terminar por completo con Augas Santas, aunque también hay una calzada romana y un petroglifo en Armea que no grabé, el yacimiento arqueológico del Monte do Señoriño, descubierto por un vecino y que presenta escaleras esculpidas en la roca, muros y cortes relacionados a construcciones del siglo I después de Cristo. Espero que os haya encantado el concello de Allariz. A mí me ha parecido fascinante y tendremos que volver. Si os ha gustado, por favor, regaladme un like, suscribíos, activad la campanita para no perderos nada y compartid para que llegue a más gente. Todo esto es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para poder seguir creando contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.